Buenas tardes, queridas compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de este encuentro por Zoom del Conversatorio América Viayana. Hoy vamos a hablar de ecocomunitarismo y lo va a presentar el filósofo y profesor Sirio López Velasco. Bien, él nos presentó un decálogo, de lo cual yo voy a tomar la primera parte para hacer la presentación del amigo Sirio. ¿Está? Hay un texto al principio que dice: una joven llegó hasta la cabaña del viejo filósofo Amauta y le dijo: en estos tiempos en que la juventud busca horizontes en un mundo de dioses dolarizados, de tantos sufrimientos humanos y de graves amenazas a la propia continuidad de la vida en el planeta, ¿cuál sería el decálogo que a partir de la experiencia de tu larga vida puedes recomendarnos? El viejo miró a los ojos de la joven y con voz calma y pausada habló. Entender que el comunitarismo es un orden comunitario ambiental postcapitalista utópico, jamás plenamente realizable, por indispensable guía para que la acción transformadora cotidiana de los seres humanos, de cada persona y del mundo, no se pierda sin rumbo y no gire en círculos. Bueno, bienvenido, profesor Sirio López, filósofo. Estamos escuchando entonces tu palabra. Bueno, quería agradecer la invitación de los colegas, compañeros, compañeras del colectivo Aviala. Y a partir de esa introducción que hace Eduardo, es importante decir que la filosofía comunitarista yo la vengo desarrollando hace casi 30 años. Pero en los últimos 3 años decidí que era importante, ya que sobre todo los jóvenes no tienen mucha disposición a leer largos textos, publicar textos breves que pudieran dar acceso a ese público que normalmente no está habituado a leer textos muy largos. Entonces, los 3 libros que voy a citar ahora están disponibles gratuitamente en Internet. Basta poner el título y de ahí se pueden bajar. Publiqué en el 2023 y en el 2024 el volumen 1 y el volumen 2 de Filosofía Comunitarista Aplicada, que reúne una cantidad de textos breves donde yo traté de sintetizar ideas fundamentales de la propuesta del comunitarismo. Estos 2 volúmenes fueron organizados por el profesor Claudinei Aparecido de Freitas da Silva y en su casi totalidad contienen textos en español, aunque también hay algunos en portugués. Y ahora, en enero de 2025, publiqué un librito de 100 páginas cuyo título es Decálogo, Manifiesto y Compendio Ecomunitarista. El Decálogo Ecomunitarista, cuya introducción acaba de leer Eduardo, tiene solamente 2 páginas y presenta los principios del comunitarismo, partiendo por la propia definición, por su fundamento ético, por el principio rector del comunitarismo, y presenta las diversas dimensiones que combinadas comprenden el comunitarismo. Estas ideas son desarrolladas con un poco más de detalle en el documento que sigue en este librito, que es el Manifiesto Comunitarista, que tiene una docena de páginas. Y por último, las ideas son más explicitadas y desarrolladas aún en el tercer documento que contiene este libro, que es el Compendio de Comunitarismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí en esta charla es simplemente enunciar el contenido del decálogo de comunitarismo. El comunitarismo es un orden comunitario ambiental postcapitalista de carácter utópico. Esto quiere decir que no será plenamente realizable nunca, pero que es una estrella guía indispensable para que la acción cotidiana tenga siempre un rumbo claro y no se pierda girando en círculos o yéndose a cualquier lado. El comunitarismo se fundamenta en 3 normas éticas fundamentales que yo no voy a detallar aquí el proceso técnico de su deducción,
voy a decir simplemente que la primera nos exige luchar para garantizar nuestra libertad individual de decisión. La segunda nos exige realizar esa libertad individual en la búsqueda de acuerdos consensuales con las demás y los demás. Y la tercera nos exige preservar, regenerar la salud de la naturaleza humana y la naturaleza no humana. A partir de esas tres normas éticas fundamentales, yo realizo una crítica sistemática del capitalismo en todas aquellas dimensiones cuyo contrapunto van a ser las alternativas, las propuestas comunitaristas. Ahora, hay un principio rector fundamental del comunitarismo que da sentido al trabajo que se realiza en cada una de estas dimensiones. Ese principio rector del comunitarismo dice de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad. Este principio fundamental, que es el principio rector del comunitarismo, se despliega en las diversas dimensiones del comunitarismo que yo paso a mencionar ahora. Una educación ambiental y comunitarista socialmente generalizada, tanto en la educación formal como en la educación no formal. Una economía ecológica de base comunitaria cooperativa. Una política de todas y todos que se basa fundamentalmente y preferencialmente en la democracia directa. Una comunicación oral y, horizontal y simétrica que pone en manos de las comunidades todos los medios de comunicación que hoy son propiedad de capitalistas. Una estética de la liberación que a todos incentiva a hacer arte y a disfrutar de las artes y de la vida. Y un ateísmo no militante que al mismo tiempo que convoca a luchar juntos para superar el capitalismo rumbo al comunitarismo, a creyentes y no creyentes, desarrolla un largo diálogo que durará siglos para que al mismo tiempo que se van superando las dimensiones profanas de la alienación, también se pueda superar la alienación religiosa. Ahora voy a decir algunas breves palabras de cada una de estas dimensiones. La educación ambiental y comunitarista, socialmente generalizada, que debe funcionar tanto en la educación formal como en la educación no formal, tiene como principal característica el hecho de hacer un relevamiento de las cuestiones socioambientales más importantes para la comunidad y buscar e implementar soluciones para esas cuestiones, aunque sean parciales y modestas, pero que tengan un rumbo que va hacia el comunitarismo. Esto se aplica, por ejemplo, en la educación formal, uniendo los contenidos que hacen parte de las asignaturas del programa de la educación formal a cuestiones socioambientales relevantes para la comunidad, que pueden ser del más diversos tipos, desde cuestiones de alimentación, de salud, de calidad del agua, de calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y el educador siempre encontrará la manera de vincular estos contenidos programáticos a una, dos, tres de estas grandes cuestiones socioambientales y después junto con el grupo que está trabajando en la institución educativa y si es posible con más gente de la institución educativa, pensar e implementar soluciones, aunque sean modestas y parciales, para estas cuestiones socioambientales que afectan a la comunidad, soluciones que tengan un carácter, un rumbo de tipo comunitarista. Lo mismo pasa con la educación comunitarista no formal. Aquí los educadores que van a trabajar con una comunidad no tienen un programa preestablecido como sucede en la educación formal, pero van a hacer junto con la comunidad el relevamiento de las principales cuestiones socioambientales que la afectan y junto con ella va a construir soluciones, aunque sean modestas y parciales, pero que tengan un rumbo comunitarista, de tal manera que la comunidad mejora su buen vivir a partir de la implementación de estas soluciones y después comparte su experiencia con otras comunidades para que esta experiencia no quede limitada a una comunidad aislada,
sino que vaya abarcando cada vez más espacios desde lo local, lo regional, lo nacional, lo continental y, en última instancia, lo planetario. La economía ecológica de base comunitaria cooperativa recoge la herencia de los pueblos originarios en la experiencia de los ayllus, que son estas comunidades de vida que incorporan el aspecto productivo, distributivo y de consumo, pero que juntan otras características de convivencia solidaria con el vecino, con la comunidad en su conjunto, y incorporan experiencias cooperativas que vienen de la llamada cultura blanca occidental, haciendo esta simbiosis de lo comunitario y lo cooperativo, de tal manera que se aplique el principio rector del comunitarismo que dice de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad, para que el producto generado con esta producción comunitaria cooperativa, que constituye un fondo comunitario común, sea después distribuido para satisfacer las necesidades de cada persona para que ésta se desarrolle como un individuo comunitario, universal, cósmico, desde que se respeten los equilibrios ecológicos y la interculturalidad. Esta economía ecológica de base comunitaria cooperativa va a usar energías limpias y renovables, como la solar y la eólica, va a organizar la actividad laboral de tal manera que el tiempo que cada persona le dedique sea el mínimo posible, para que tenga tiempo libre para desarrollarse como individuo comunitario, universal, cósmico, en otras actividades no estrictamente productivas, como puede ser actividades comunitarias, las artes, los deportes o el simple ocio, que también contribuye a disfrutar la vida. Y en la medida de lo posible y en el mediano y largo plazo, esta economía va a prescindir del salario y del dinero, porque las necesidades de cada persona y de la comunidad serán satisfechas directamente a partir del fondo comunitario, sin que haya necesidad de una mediación dineraria. La política de todas y todos se basa preferencialmente en el ejercicio de la democracia directa. Esto quiere decir que la comunidad, la ciudadanía, toma directamente las decisiones sin intermediarios, a partir de tres mecanismos que ya existen, que vienen de una larga tradición, que incluso están desarrollados en varios países dentro del capitalismo, que son las asambleas, los plebiscitos y los referendos. Esto significa que a través de estas instancias la comunidad va a debatir y va a decidir directamente sin intermediarios sobre las grandes cuestiones que afectan su buen vivir. La educación, la salud, las cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. Quiere decir que el ejercicio de la democracia directa suplanta, elimina la democracia representativa. No, porque no siempre y a todo momento será posible ejercer la democracia directa para decidir cada una de las cuestiones que hay que resolver. Entonces, subsistirán mecanismos de democracia representativa, pero subordinados a los mecanismos de democracia directa. Y para los mecanismos de democracia representativa, lo que defiende la política de todos y todas del comunitarismo es que los mandatos sean reducidos a un tope para cada persona, por ejemplo, máximo de 2 mandatos, que los electos puedan ser revocados por la comunidad que lo eligió a cualquier momento, cuando la comunidad considera que los electos están apartando de la misión que la comunidad les encomendó, y también evitar que una persona que ejerce una representación política representativa sea sustituida por un pariente, de tal manera que se evite así la constitución de una casta política que se sitúe por encima de la ciudadanía en general. En relación a la comunicación horizontal y simétrica, la idea fundamental es que todos los medios de comunicación que hoy están en manos de los capitalistas pasen a ser administrados por las comunidades, desde el nivel local, pasando por el nivel regional, nacional, continental y en última instancia planetario.
Aquí existen ricas experiencias de comunicación cooperativa que vienen ya de muchísimo tiempo, incluso abarcando algunas comunidades de pueblos originarios, de organizaciones sindicales, como es el caso de los mineros en Bolivia, por medio siglo de experiencia. Y de lo que se trata es de fomentar, incentivar, multiplicar estas experiencias para que abarquen espacios cada vez mayores. Y aquello que ahora es una pequeña radio local, una pequeña televisión local, pueda amplificarse con interconexiones con otras muchas y también construir espacios de coordinación que permitan amplificar esa comunicación para que dialoguen como nosotros estamos haciendo ahora a través del mecanismo de Internet, personas y comunidades que están separadas a veces por océanos, pero que tienen cuestiones socioambientales comunes que las afectan a todos y que necesitan comunicarse con el respeto de la interculturalidad para encontrar consensos que permitan encontrar soluciones a esas grandes cuestiones que a todos afectan. En la estética de la liberación, que es la estética propuesta por el comunitarismo, el principio básico es que se incentiva a realizar arte a todas las personas. Por lo tanto, se rompe así esa dicotomía muy característica del capitalismo, en que se considera que solo algunas personas realizan arte y la gran mayoría son simples consumidores de arte. Aquí hay que recuperar e incentivar la capacidad que cada uno tiene de desarrollarse también en su faceta artística. Y para eso tendrá que haber mecanismos de educación, de formación, de puesta en las manos de cada persona de los instrumentos necesarios para que esa persona, según su vocación y la capacitación adquirida, realice las actividades artísticas que también las realizan como personas. Y al mismo tiempo la educación artística le va a permitir cada vez gozar más las artes con la pluralidad que esto siempre trae como posibilidad. Y en el caso de América Latina, de nuestra América, con todas las expresiones artísticas diversas que ya tienen siglos de desarrollo. En ese punto, yo quiero decir que yo mismo he tratado de incursionar un poco en la beta de la literatura, porque tengo varios libros que no se pueden definir como estrictamente filosóficos, sino que se catalogan dentro de lo que llamaríamos de relatos literarios. Pero ahí siempre va a aparecer, de alguna manera, la perspectiva de comunitarista embutida en esta relación dialéctica de realismo y ficción. Y lo que yo llamo el ateísmo no militante, repito, parte de la necesidad de juntar, unir a creyentes y no creyentes en esta durísima lucha que hay para tratar de superar el capitalismo con rumbo hacia el comunitarismo, pero que tiene que dialogar con lucidez, con muchísima paciencia y con respeto dentro de la perspectiva intercultural para que la alienación religiosa también sea superada. Al mismo tiempo que se van superando las dimensiones profanas de la alienación que son vigentes en el capitalismo. En la cuestión de la alienación religiosa, yo parto de la vieja crítica que Feuerbach, que fue uno de los inspiradores de Marx, que le hizo a la religión en dos libros que son La esencia del cristianismo y La esencia de la religión. La alienación se entiende como aquel proceso por el cual el ser humano se separa de algo que le es propio y no se reconoce en ese otro algo al cual él transfirió características existenciales, tanto por las virtudes como por los defectos. Entonces la idea de Feuerbach es que en el caso de las religiones los dioses son productos del ser humano y el ser humano después de fabricarlos se curva entre ellos, se pone como subordinado ante ellos y renuncia así a reencontrarse con características que son propias del ser humano, pero que el ser humano ha puesto en estas figuras. Superar la alienación significa recuperar, reconciliar al ser humano consigo mismo, sin necesidad de este intermediario ilusorio en el cual él ha depositado características existenciales que le son propias.
En el último año yo publiqué algunos trabajitos sobre esta cuestión de la alienación religiosa que hasta ahora no había trabajado, a pesar de que en mi trayectoria personal nunca practiqué ningún culto religioso, pero siempre mantuve una relación de mucho respeto hacia los colegas, compañeros y compañeras que son creyentes, priorizando justamente esta caminata común que tenemos para intentar superar el capitalismo y enrumbarnos con dirección al comunitarismo. Pero en estos trabajos enfoqué la cuestión de que hay pruebas concretas, experiencias concretas de que en pleno siglo XXI se repite en nuestra América lo que yo llamo de práctica cristianocéntrica opresora de las culturas indígenas y concretamente las religiones indígenas. Entonces tengo un trabajo que parte de lo que dicen en un video que está disponible en YouTube, 3 misioneros norteamericanos que después de estar con una tribu originaria brasileña, convencen a esta tribu de que su cultura precristiana es una cultura mala, es una cultura violenta, es una cultura depravada, y lo más triste y más grave es que aparecen viejos de esta cultura originaria asumiendo esta perspectiva de autodegradación de su propia cultura. Entonces, esto es el caso típico de la alienación en que las personas se separan de aquello que les es propio como ser humano. Fundamental, por lo tanto, desde el punto de vista comunitarista, que se supere en nuestra América esta visión y esta imposición cristianocéntrica para que se respete en un diálogo de mutuo enriquecimiento aquello que es propio de la cultura original. Esto no quiere decir que yo crea que estas culturas son todas perfectas, no hay idealización en la propuesta comunitarista, porque sabemos que también en la cultura originaria hay, por ejemplo, machismo, y dentro de la perspectiva de liberación que defiende el comunitarismo, hay que superar el machismo, y también hay que superarlo en las comunidades originarias, lo que significa diálogo crítico y autocrítico para que nosotros podamos enriquecernos con nuestras respectivas propuestas, ¿no? Y al mismo tiempo hago una crítica a la propia religión originaria en sí, de lo poco que conozco, que ha llegado a mi conocimiento, porque si bien en esta religión originaria de nuestra América no hay alienación en relación a la comunidad como existe en la religión cristiana, por ejemplo, sí existe alienación en relación a dioses o a espíritus que son creación de los pueblos originarios, pero que ellos se representan como algo que está por encima, que está arriba, ¿verdad? Y ante los cuales se someten. Entonces yo trato de mostrar que, bueno, allí hay una transferencia de características esenciales humanas que es necesario reconocer de dónde salieron y por lo tanto reunificar lo humano con lo que le es propio, superando este depósito en intermediarios imaginarios que hay que detectar como lo que son en este larguísimo diálogo que sin duda va a llevar siglos, si es que el capitalismo no termina antes con la humanidad a través de un holocausto ecológico que puede ser apresurado por un holocausto bélico con la utilización de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva en una circunstancia geopolítica que hoy inteligente pone esa posibilidad como una posibilidad que no es remota, ¿no? Bueno, quería terminar esta breve exposición diciendo que felizmente para este trabajo que yo vengo desarrollando ya hace casi 30 años, fueron apareciendo interlocutores e interlocutoras que están llevando en cuenta la propuesta de la filosofía comunitarista, del comunitarismo en sí, y que contribuyen a enriquecerla, a ampliarla, a profundizarla, como el viejo Amauta dice al final del decálogo del comunitarista a la joven, que dice, el comunitarismo está siempre abierto a ser mejorado, profundizado, ampliado, en una tarea que no tiene fin, y yo brindo por aquel que dé un paso más allá de mi última huella. Entonces acá quería mencionar
a algunas personas que en este semestre están desarrollando tareas que tienen en parte, por lo menos, su inspiración en la propuesta comunitarista. Empezando por Brasil y por casa, que es donde yo estoy. Mi hija, que es doctora en historia, trabaja en una de sus disciplinas en el Instituto Federal de Río Grande, el comunitarismo, al abordar las diversas tendencias políticas contemporáneas. Aquí cerca, en Porto Alegre, compañero Eduardo Solari viene desarrollando ya muchos años un trabajo de cooperativa habitacional con un núcleo que va a reunir a 50 familias, ya tiene 30 familias viviendo en las casas que fueron construidas con este esfuerzo comunitario. Y Eduardo, que ya tenía una larga experiencia anterior en trabajo popular comunitario, después que descubrió la propuesta comunitarista, también hace un uso, yo diría, casi que cotidiano de esta propuesta para seguir adelante con esa experiencia. La profesora Yara Fontoura, que es profesora de la Universidad Federal de Río Grande, doctora en educación ambiental, en el curso de educación ambiental que aquí creamos a partir de 1994 como maestría en educación ambiental y que se transformó en doctorado en educación ambiental, se amplió en doctorado en educación ambiental en 2006. La profesora Yara Fontoura desarrolló un trabajo con una comunidad muy pobre que construyó un barrio nuevo con casas decentes y después continuó desarrollando tareas de extensión y de enseñanza en la universidad, incorporando las propuestas comunitaristas. El profesor Claudinei ha aparecido de Freitas da Silva, que ya cité como organizador de estos dos libros míos del 2023 y 2024, Filosofía Comunitarista Aplicada, volumen 1 y volumen 2. En este semestre va a desarrollar en una disciplina de la licencia en filosofía de la universidad donde él trabaja, que queda en Paraná, en el sur de Brasil, el comunitarismo como una de las dos cuestiones fundamentales que van a ser abordadas en esta disciplina. En Uruguay, varios de ustedes están ahí en Uruguay, hay un dirigente sindical muy activo, compañero Pablo Marrero, que está desarrollando trabajos que siempre tienen en cuenta la propuesta comunitarista. En Chile tenemos al filósofo doctor Ricardo Salas, que hace años publicó un libro llamado Ética Intercultural, que incorpora como uno de los componentes de la propuesta comunitarista, y que ahora, hace cuestión de 10 días, me dijo que está trabajando la visión comunitarista en dos trabajos que está desarrollando, uno sobre democracia intercultural y el otro sobre derechos ambientales. Y el profesor doctor José Alberto de la Fuente Arancibia, que además de haber trabajado el comunitarismo en sus actividades académicas, ahora se ha jubilado hace poco tiempo, continúa trabajando en un trabajo comunitario muy importante que reúne a vecinos, estudiantes interesados en general en el sur de Chile, donde actualmente está residiendo, y a partir de abril comienza un curso taller que tiene como tema único y que se va a desarrollar a lo largo de 100 horas de trabajo de comunitarismo. Entonces, espero que con todas esas contribuciones, aquellas cuestiones que en mi trabajo han quedado de alguna manera limitadas o que todavía no tienen la profundización o la participación necesaria, que puedan ir desarrollando cada vez más. Hasta ahí lo que tenía para decirles, muchas gracias y ahora quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, profesor, estimado Sirio. Bien, ¿qué tal, Ruth? Adelante, Ruth. Sí, un ratito, ya, ahora sí. Buenas tardes, hermanas y hermanos, compañeros y compañeras, y un especial y afectuoso saludo al compañero Sirio, ¿no? Y agradecerle por compartir sus saberes sobre esta, no sé si decir nueva, pero este nuevo pensar desde lo ecocomunitarismo. Entonces, muchas gracias, Sirio, por compartir esos sus saberes. Y me llamaba la atención cuando usted nos explicaba sobre la
religión, ¿no? Cómo la percibe el ecocomunitarismo. Yo quiero preguntarle, eh, cuando hace referencia a la religiosidad originaria y o indígena, aquí en Bolivia, en los pueblos andinos, creo que la religiosidad está muy ligada, muy pegada, muy cohesionada al calendario agrícola, es decir, a su entorno natural, ¿no? En muchas comunidades andinas donde hemos compartido la vida con las comunarias y comunarios, este, yo creo que a las deidades, a las huacas, no las aprecian, digamos, como ah, el estar arriba, ¿no? Es decir, que ellos se disponen para, para las deidades, no. Creo que en estas comunidades las deidades están en el Alajpacha, en el Ucupacha, y hay una reciprocidad constante, hay una complementariedad constante, tanto de agradecimiento, tanto de benevolencia y sobre todo de cuidado y de afecto, ¿no? Así como la comunidad cría las plantas, a los animales, también la Pachamama y las deidades, las huacas, también crían a la comunidad. Entonces hay una relación muy horizontal, muy recíproca, de un diálogo muy, muy equilibrado. Entonces, yo quería que usted me ayude a procesar esto. Creo que tal vez en otras comunidades originarias sí se percibe esto de que en su religiosidad sus dioses están por encima, ¿no? ¿Y cómo usted lo percibe esto? ¿Es, digamos, un componente esencial para avanzar en el ecocomunitarismo? ¿O las comunidades andinas, digamos, tienen un potencial de diálogo recíproco con el entorno natural? Y esto implica un diálogo con las deidades, con la Pachamama, con las huacas, los ríos, los cerros. Muchas gracias, hermano Sirio, y Hayaya para usted. Muchísimas gracias, Ruth. En primer lugar, yo quería decir que justamente esta dimensión del comunitarismo es aquella que tiene que llevar muchísimo tiempo para que las aguas se vayan clareando con toda paciencia y con un diálogo muy, pero muy largo, ¿verdad? Y yo la dejaría siempre como la última, porque estamos en esa caminata que va a llevar muchísimo tiempo. Las otras me parece que son mucho más urgentes de repente, ¿no? Yo he leído el libro de David Choquehuanca, actual vicepresidente de Bolivia, dedicado al, al vivir bien. Y él tiene, me parece, un análisis brillante sobre la realidad, la vivencia de las comunidades andinas y incorpora, por supuesto, la religiosidad que él mismo comparte y vive, ¿no? Como parte de su creencia y de su vida. Y tengo un gran respeto por esa manera de interpretar la situación de vida y de convivir con esa religiosidad. Pero ahí donde yo digo que a muy largo plazo hay que profundizar en esa vivencia y darse cuenta de que hay un proceso de alienación. Entonces, con mucha calma, con mucho diálogo, con mucha paciencia, habrá que ir detectando en qué circunstancias, en qué momentos, en qué ceremonias se presentan estas situaciones de alienación y cómo ellas pueden seguir siendo, digamos, practicadas sin la incorporación de estos mecanismos o de estas instancias de alienación. Pero esto creo que tiene que llevar siglos de diálogo. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Ruth, ¿estás conforme con la respuesta? ¿Algún comentario más? Sí, muchas gracias porque
Me ha inquietado la respuesta de Sirio porque evidente que en este proceso, digamos, de diálogo recíproco se entrecruzan, pues, muchas, no sé si decir categorías, pero muchas acciones capitalistas, muy coloniales, ¿no? Que resquebrajan, erosionan todo este mundo de ritualidades conectadas con el entorno natural y con la tierra, ¿no? Entonces sí hay que tener, si no cuidado, pero estar a la expectativa de que se fortalezca más bien y estar atentos a estas intromisiones del sistema colonial. Muchas gracias, Sirio, y nuevamente, Jalala para usted. Muchas gracias, igualmente. ¿Alguien más quiere intervenir? Sé que hay muchas preguntas. Rubén, Sí, yo. adelante, adelante, Rubén. Bien, gracias, Sirio, por tu aporte. Hay reflexiones que comparto, otras no. Y lo primero que quería preguntarte es si tú perteneces a alguna comuna, alguna organización comunitaria. Eso es lo primero que te quería preguntar. Lo otro que quería preguntar, claro, porque nosotros, por ejemplo, una cosa es, lo hablo por mí, una cosa es decir que la organización comunal es la organización que nos va a salvar, que va a salvar el planeta. De hecho, si seguimos el proceso en Venezuela, es así. En el 2006, cuando el comandante Chávez propuso la organización y la creación de comunas, era prácticamente un sueño utópico. Hoy hay más de 50.000 comunas organizadas en consejos comunales, porque además del sentido de una comuna, es cuando las comunas, todas son comunas. Que mi comuna sea mi comuna para mí, para mi núcleo, y que no tenga nada que ver con la comuna del barrio de al lado, ya dejaría de tener sentido lo comunal. Pero a veces también se necesita que las leyes de los estados-nación permitan las organizaciones comunales y que se sucedan, ¿no? Pero bueno, básicamente la pregunta es, son dos preguntas. Si perteneces a alguna organización comunal, porque, a ver, lo que iba a decir que hablaba por mí, yo puedo pensar y estar seguro que la organización comunal es el futuro, pero no pertenezco a ninguna comuna. Porque es difícil, hemos intentado, acá hay muchos lugares, en la Sierra de las Ánimas, hay muchas personas que han hecho intentos, en el mismo Cerro de los Burros, hay intentos de organización comunal, pero no se terminan de definir, porque seguimos pensando como individuos de sociedad, individuos personales. No pensamos desde lo comunitario. Entonces no terminan de definirse las comunas. Entonces, y la segunda pregunta era, perdón, y ya te dejo, era si hay alguna relación, se entrelazan estos espacios de comunidades comunitarios que hablaste tú de que están dándose dentro de Brasil. Bueno, en primer lugar, una cuestión filosófica importante, yo creo, dentro de lo que tú planteas, cuando tú dices que las personas se definen como individuos de una sociedad y no de la comunidad. Yo creo que por muchísimo tiempo se hizo una contraposición de opuestos entre el individuo y lo colectivo. Y incluso en la experiencia del estalinismo, por ejemplo, se trató de someter al individuo en nombre de lo colectivo. Yo creo que hay un error que tiene esas dos caras. Por el lado del capitalismo, cuando se promueve el individuo individualista que se opone al interés colectivo, y por el otro lado esa experiencia que fue muy fuerte en el estalinismo, cuando se trató de negar al individuo en nombre de lo colectivo. La propuesta comunitarista habla de un individuo comunitario, universal, cósmico. Comunitario porque está integrado con su colectividad a partir del local donde vive.
que no quiere decir que en un primer momento, porque dentro del capitalismo sabemos que eso es muy difícil, tenga una autodefinición como comunitario. Estoy hablando del barrio, estoy hablando de la ciudad, del municipio, ¿verdad? Después, lo universal, porque justamente tú lo decías, todas estas experiencias colectivas, comunitarias, compartidas, ganan su sentido cuando se van ampliando hasta llegar al planeta entero. Entonces yo digo que cuando tengamos una experiencia de convivencia en una gran familia planetaria, ahí el género humano se habrá realizado como género real y no será simplemente una figura lingüística. Por lo tanto, se aspira a un individuo que se desarrolla como individuo, sí, pero que va a hacer posible y complementar ese desarrollo con el desarrollo de todos los individuos a nivel planetario. Y cósmico, por lo que hablaba la compañera boliviana, porque este desarrollo individual y universal dentro de lo humano tiene que darse con el respeto de los equilibrios ecológicos y la interculturalidad. Y ahí la categoría de Pachamama que ella citaba y que yo mismo uso en varios de mis artículos. Experiencias comunitarias de trabajo, yo diría que yo vengo desarrollando desde que soy adolescente, pero en distintas instancias que pasaron desde lo estudiantil hasta lo político, legal, clandestino, trabajo con gente que estaba intentando construir una sociedad post-capitalista, trabajando en el día a día con ellos, compartiendo esta experiencia. Después, a nivel de los trabajos de extensión a partir de la universidad, fomentando la creación y la fortificación de asociaciones de vecinos que justamente detectan y tratan de resolver de manera colectiva los problemas socioambientales más graves que lo afectan, empezando por cuestiones básicas como por ejemplo un barrio que no tiene luz eléctrica en todo el barrio, que no tiene agua potable en todo el barrio, que no tiene transporte público decente para todo el barrio, y en el trabajo se fueron resolviendo todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que tú decías es muy verdad. La posibilidad de realizar un trabajo comunitario consistente pasa por las posibilidades legales, y esto tiene que ver con la organización estatal y con la voluntad política. E infelizmente, incluso dentro de la llamada izquierda en nuestra América, no siempre hay voluntad política para incentivar de forma coherente las iniciativas comunitarias. Trabajo de largo plazo que algunas personas están haciendo con su lugar de trabajo, sea a nivel estudiantil, a nivel sindical, a nivel ambiental, a nivel feminista, a nivel del antirracismo, etcétera, etcétera, pero que sin duda llevará muchísimo tiempo construir para tener una dimensión nacional en cada uno de nuestros países. Bolivia me parece que ha caminado más en ese sentido desde la creación del Estado plurinacional y comunitario con la nueva Constitución, pero sabemos que está tropezando con una cantidad de problemas que incluso han dividido al movimiento que ha hecho posible la construcción de la base de ese Estado, y que hoy tiene dilemas que necesita resolver, bajo pena de volver al capitalismo puro y duro que logró por lo menos ir parcialmente superando con esa gran innovación comunitaria y plurinacional que es el nuevo Estado boliviano. Entonces acá estamos hablando de una tarea que va a necesitar décadas, ¿verdad? La segunda pregunta, disculpa, no me acuerdo ahora. Si las organizaciones comunitarias que tú hablaste están entrelazadas. Yo hablé de diversas dimensiones que necesitan de alguna manera llegar a entrelazarse. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de educación comunitarista a partir de una institución educativa, eso significa que vamos a tratar de entrelazarnos por lo menos con la comunidad que está más próxima de esa institución educativa. Y ahí intentaremos desarrollar actividades de economía ecológica y de base comunitaria cooperativa, haciendo con que las personas desarrollen una actividad colectiva que no dependa de un patrón, por lo tanto que no dependa de la producción
distribución, consumo típica del capitalismo, que al mismo tiempo puedan desarrollar algún tipo de comunicación a través de un pequeño periódico o de una radio local. O sea, ir articulando las dimensiones, que la gente que ahí participa no solo resuelva los problemas materiales del barrio, pero que tenga instancias de creación artística, y ahí estaremos dentro de la estética de la liberación, y así se van combinando las diversas dimensiones. Respondido, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no voy a intervenir porque se me respondió algunas cosas ya con las preguntas anteriores. No, simplemente quería comentarte que, por ejemplo, ¿qué piensas tú de zapatismo? Porque para mí el zapatismo está bastante, digamos, en acuerdo de algún modo con esto. Bueno, yo he tenido algunos intercambios con colegas mexicanos, y obviamente que me inspira mucho la experiencia zapatista, y hay convergencias claras entre algunas cuestiones que yo conozco de la propuesta y de la práctica zapatista y lo que yo vengo desarrollando con la propuesta del comunitarismo. Pero al mismo tiempo, en ese diálogo me he enterado de situaciones actuales que son situaciones problemáticas del zapatismo. Una de ellas es que está siendo víctima la zona de mayor influencia zapatista en Chiapas de agresiones cada vez más directas del narcotráfico y del gran crimen organizado. Y hasta ahora, por lo menos, al parecer, el Estado mexicano, a pesar de las intenciones del actual presidente, no ha tomado todas las medidas necesarias como para neutralizar esta situación del crimen organizado y del narcotráfico contra la zona de influencia zapatista. Y la otra cuestión que me decían los compañeros mexicanos es que la zona de influencia zapatista no es homogénea. O sea, no se trata de que hay una zona geográfica que vive según los principios zapatistas, sino que conviven vecinos que quieren seguir las orientaciones zapatistas con gente que no tiene nada que ver y que incluso se opone a esa perspectiva de nuevo modo de vivir. Y eso obviamente que es una gran dificultad, porque a diferencia de lo que era, por ejemplo, la zona liberada de la guerrilla en Sierra Maestra, en que, entre otras cosas, el Che Guevara puso a trabajar algunas pequeñas producciones agrarias o incluso semi-industriales, porque esa zona estaba garantizada como zona homogénea. No es el caso en la zona zapatista, según lo que me han dicho los compañeros mexicanos. O sea, es una zona porosa, donde está entremezclado el grupo, las personas que quieren llevar adelante la propuesta zapatista y aquellas que no tienen nada que ver y que a veces incluso son contrarias. Claro, evidentemente experiencias puras no hay. Está lo de Bolivia, lo que tú comentas del zapatismo, que hemos tenido noticias, incluso la poca colaboración del gobierno es un viejo historia del gobierno central mexicano con las comunidades indígenas. Tenemos un compañero que lamentablemente hoy no está, Filiberto Delgado, que es de Michoacán, es purépecha mazahue, y entonces él el otro día me comenta que, porque él está en este momento trabajando hace años ahí en Estados Unidos, por razones laborales tú y se vuelve, y él vive en Michoacán, vive en comunidad. Entonces le están quitando nombres, le están renombrando. Encuentra con gran felicidad una sobrina nieta, que él no conocía, o si conocían, había perdido contacto, nieta de un primo, nieta de un primo que está luchando a los 25, 20 y pocos años, está luchando justamente junto a la comunidad. Y él le dio gran entusiasmo para retomar toda esa actividad. ¿Implica esto que quiénes son los que les complican la vida? El gobierno, que no los deja vivir, según el artículo 169 del convenio de la OIT,
es decir, que Uruguay no ha suscrito todavía, y no uno de los pocos países en América que no lo ha suscrito, y otros países que lo han suscrito y no pasa nada tampoco. O sea, está totalmente vulnerando eso y hay una falta de respeto y una falta de ver, de velar por la dignidad de esos seres humanos que fueron los primeros habitantes de este territorio y que tienen más derechos, incluso en algunos aspectos, que todos los que vinimos después. Que no, yo no vine de Europa, pero sí soy descendiente, tengo derechos, pero tengo que velar justamente por la dignidad y por la forma de poder vivir y hacer su sociedad, su mundo. ¿Tá? Eso es muy importante. Y ya algo había respondido, porque a mí, cuando hablas de comunitarismo, digo, ¿y las ciudades? ¿Qué pasa con las ciudades? Yo vivo en una ciudad, Montevideo, que no es una ciudad gigante, pero el que vive en Buenos Aires. Y lo respondiste bien, o sea, son cosas que se pueden resolver, por ejemplo, de mil formas distintas. Después está la comunidad virtual. Nosotros tratamos de que lo nuestro, el conversatorio, sea una comunidad virtual. No podemos decir que lo sea todavía, porque todavía no tenemos pensamientos comunes, lo estamos trabajando y eso lleva tiempo, no sé cuánto, transformamos en un grupo comunitario. Porque acá las comunidades que existían en Europa, es decir, Roma toma a Cristo como bandera, pobre Jesús, que no tuvo nada que ver con eso, se pasa del cristianismo a la cristiandad e invaden de algún modo, y después la Edad Media va tomando el resto de Europa, liquidando todas las creencias lugareñas que eran digamos, los pagus. Eran pagus, pues de ahí viene la palabra pagano. Lo mismo hizo después cuando llegó a la Via Yala, América. O sea, no empezó en el Atlántico cuando llegaron, empezó mucho antes con los árabes, con los judíos. Entonces, tenemos que verla bajo ese aspecto. Se liquida el mundo comunitario y empieza a aparecer en el mundo moderno la sociedad y la sociología, de la cual es una herramienta que yo no reniego tampoco. La política como idea, que yo reniego de determinadas formas de hacer política. Bueno, estoy haciendo intervención, perdóname, pero quería ver que eso de lo cual yo he reflexionado, tengo ya el deseo de poder exponerlo y que Sirio me diga su punto de vista. Hay más cosas, pero lo dejo ahí. Empezando cortito por lo último, en la política se puede rescatar el significado griego de la palabra política, que es la organización de la polis por la comunidad. Básicamente es eso. Sí, sí. Que la ciudad, el Estado organizado por la comunidad. Seguro, sí. Además hay otro tema, que es el siguiente. ¿Qué pasa con los estados nacionales que se formaron, que destruyeron ciertas unidades que digamos, la monarquía española los había planteado grandes zonas? Y después, posteriormente, con la influencia de los ingleses y todo eso, y los imperios que se formaron acá, el imperio de Brasil, el imperio portugués, después el imperio de Brasil, y el imperio que llevó adelante Buenos Aires. Eran luchas imperiales. Ahí es donde yo decía que me parece muy importante la iniciativa boliviana del Estado plurinacional y comunitario. Eso se tiene que aplicar en muchísimos países. Porque ahí nos cortaron en pedacitos y nosotros formamos parte de una historia mucho más común, que se empiezan a fabular las narrativas y las historias, más que historias, son narrativas nacionales, que al final se hacen. En la propuesta comunitarista, además de reivindicar en términos nacionales el Estado plurinacional y comunitario, yo digo que hay que caminar hacia una unidad continental y más allá todavía unidad planetaria. Claro. Yo hablo de la situación de los pueblos unidos, que tiene que sustituir a las actuales Naciones Unidas, entre otras cosas porque no Claro. puede haber una asimetría con derecho de veto de un puñado de potencias nucleares, sino que tiene que haber una cooperación solidaria entre todos los pueblos del mundo en términos de igualdad. Algo de eso plantea Duce cuando habla de la transmodernidad. Sí.
la transmodernidad es un poco eso. Es una utopía también. Sí, Como claro, tal cual lo planteas tú. claro, Bueno, es una ¿no? idea para caminar durante mucho tiempo. Bueno, sería Rubén ahora y si hay alguno más porque el Sirio se tiene que retirar. Ya estamos en la hora. Rubén, vamos a hacerlo cortito, así le da después. Cortito, no, quería saber si conocías o habías oído hablar del proyecto Venus de un norteamericano de los años 70, No, Jacques Fresco se llama. Proyecto Venus. no, no El lo conozco. hombre está, fíjate, es interesante porque en su medida, en su manera, como hay focos de personas interesadas siempre en más o menos en lo mismo. El hombre ya por los 70 había diseñado un proyecto para que la humanidad pudiera vivir en función de la tecnología. O sea, que la tecnología se encargara de hacer que la gran comunidad estuviera alrededor de todos los procesos tecnológicos en función de la humanidad y de la naturaleza. O sea, el hombre en alguna manera tenía un sentir, un pensamiento holístico, ¿verdad? Para diseñar una sociedad de futuro donde, entre otras cosas, planteaba que no iba a existir el dinero y un montón de cosas más. Pero nada, comentarte eso nomás, preguntarte si había oído hablar. Proyecto Venus. Lo buscaremos. Bueno, adelante, Sí, Manuel. sí, dos cuestiones simples. Una es, uno podría decir que es un poco proto el tema de de permacultura, es decir, las experiencias permaculturales, donde hay en alguna medida cierto autogobierno, cierto tema se supone por lo menos, de educación y de organización, digamos, de ese grupo social con relativa autonomía, sería algo parecido. Y el otro tema es las comunas, las ecocomunas, tendrían autonomía, ¿no? Sería esa la forma de autogobierno, digamos, sería. Ahora, la interdependencia entre comunas, que sería, digamos, ahí relativo, digamos, ¿cómo podría describirse o cómo podría enunciarse? Gracias. Bueno, en realidad la interdependencia hace parte del proyecto comunitarista que te digo que tiene como aspiración llegar a nivel planetario. Por lo tanto, hay que inventar mecanismos que no son totalmente nuevos, porque si tú, por ejemplo, piensas en un sindicato de trabajadores tradicional, se organiza a partir de cada lugar de trabajo y después se coordina con delegados para llegar a una posición común que va a ser la del sindicato. Acá tenemos la posibilidad de, digamos, interconectar diversas comunas que a través de delegados van a tener instancias de diálogo y si hace falta habrá una discusión general con una votación en que pueda votar cada uno de los integrantes de la comuna para tomar las grandes decisiones. Hoy, gracias al Internet, es posible hacer esta conexión con extrema facilidad, ¿verdad? Entonces, es un desafío práctico porque yo le digo a los compañeros que realizan actividad comunitaria más consistente que justamente uno de los grandes problemas es ampliar el universo en que se abarca esa experiencia, que cuesta mucho ir más allá de lo local y tener interconexiones que sean al mismo tiempo de cooperación, de apoyo mutuo, partiendo de la autonomía que cada actividad comunitaria tiene, ¿verdad? Es una gran tarea que hay ahí por delante. Hay experiencias que yo creo que están caminando. Hace poco se citaba uno de los compañeros lo que está tratando de hacer en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas de estas experiencias que tenían algunos trabajos muy interesantes, pero se sigue planteando como un proyecto que está en desarrollo, que no está todavía plenamente consolidado, incluso porque los propios venezolanos reconocen que el Estado tradicional sigue siendo la instancia dominante hasta ahora en los grandes rumbos económicos, políticos, sociales, educativos, sanitarios, etcétera, del país. Bueno, está respondido, Manuel. Se da por respondido esto, estimado Manuel. No, no solo lo de permacultura, sí podría ser en alguna medida una cosa proto, porque como tienen algunos, me parece, algunos criterios
como la educación por sí. Hay varias cuestiones en relación a la salud, también hay algunos criterios que Yo son no, interesantes. no conozco con suficiente detalle la experiencia como para darte una opinión, entonces prefiero no dar una opinión sobre algo que no tengo el conocimiento. Bueno, por aquí la dejaríamos. Le agradecemos muchísimo a Sirio su intervención. Fue muy rica, da para mucho y esperamos en algún momento volvernos a ver en un Zoom, Sirio. Bueno, soy yo el que les agradezco a ustedes la gentileza de haberme invitado y espero que el diálogo que ustedes van a continuar sea muy productivo y que, como tú decías, logren evolucionar hacia la constitución de esa comunidad virtual que mucho tendrá que aportar a cada uno y a todos los que estén dispuestos a compartir esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias y ese es nuestro Muchas deseo. gracias, profesor. Bueno, aquí